la divina y la humana, que es lo que se llama la unión, le llamaron los teólogos reformadores, hipostática. Pero entonces esas dos naturalezas no formaban dos personas, sino una sola persona. Es un ser unipersonal, Cristo. Entonces nosotros decíamos que, me perdona que estoy un poquito afónico de la garganta. Nosotros decíamos que en el siglo tercero, recuerdan, empezaron muchos errores con los arianos. Los arianos dijeron que Cristo fue creado. Y Cristo no fue creado porque existió desde la eternidad con Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, Espíritu Santo. Eso vino por Arrios en el siglo tercero, que él dijo que Cristo fue creado. Gracias a Dios, porque siempre Dios levanta instrumentos en sus manos, vasos de honra, por Atanasio y Eusebio, que aclarar, se puso bien, enfatizaron que Cristo no fue creado y rechazaron esa falsa doctrina de Arrios. Esas son informaciones y más un predicador que es bueno que la sepa. Si usted baja una literatura en el internet, te puede coger como leer 3 o 4 páginas y pierde mucho tiempo, pero solamente uno con varias líneas puede apuntar y es bueno resumir. Por eso nosotros los estudios aquí, esas historias, no lo ponemos todo, resumimos para buscar la información rápido. O sea, la idea central de Arrios, los arrianos, que fue una herejía, nada más en 2 palabras, y que ellos decían que Cristo fue creado. Los testigos de Jehová siguieron ese pensamiento. Ellos dijeron que Cristo fue creado. Surgió otro grupo, los docetistas, ¿se recuerdan? Ellos decían que Cristo era algo surrealista, una imaginación, un fantasma. También rechazamos esa enseñanza, que no fue real Cristo. Era un fantasma, algo imaginario, una ficción, una ilusión, decían los docetistas. Es bueno tener esos apuntes también. Ya hablamos los arrianos y los docetistas. Otro grupo que surgió, los monofisistas, ¿se recuerdan? Perdón, los dificistas. Los dificistas, ellos decían que Cristo, ahí estaban bien, tenía dos naturalezas, pero no era un ser unipersonal, eran independientes, eran dos personas. También eso es falso. Eso es una falsa enseñanza. Tenía dos naturalezas, pero dos personas. Era mutable, dividida en las dos personas, la divina y la humana. Esos son los dificistas. Surgió otro grupo que siempre es bueno estudiar el error para saber de dónde viene, que eran los monofisistas. Ellos decían que en las dos naturalezas, la humana y la divina, la humana fue absorbida y que solamente tenía una naturaleza. De ahí viene mono, una, y fisista, physis, en griego physis, naturaleza. Entonces los monofisistas decían que tenía una sola naturaleza, solo la divina. Había otro grupo, no sé qué nombre le pondrían, que ellos decían que tenía una sola naturaleza, pero no la divina, sino la humana. Entonces ya es bueno señalar todos los errores. Todo eso fue en los primeros siglos de la iglesia, gracias a Dios, que eso se resolvió. Hoy en día no hay tanta discusión sobre ese tema, sobre las dos naturalezas de Cristo. Nuestro énfasis es, si usted se le olvida todos esos nombres, monofisista, docetista, los arianos, etcétera, etcétera, dificistas, si se le olvidan todo, la esencia de la enseñanza que queremos dar, que queremos que se quede
en nuestros corazones es que Cristo tenía dos naturalezas, era 100% hombre y 100% Dios. Y era un ser, todos los padres de la iglesia y los reformadores quedaron de acuerdo en esa área. Era una persona, no eran dos personas. Era un ser unipersonal. Eso es lo más importante. En cualquier momento usted puede coger las informaciones y esté orando y hablando. Es hermoso cuando uno, lo que se le llama la unión hipostática, uno dice que es bueno estar bien claro, porque hoy en día también en la iglesia evangélica hay mucha confusión, porque cuando se habla de Cristo, como que no se quiere decir que es Dios. Siempre no dejó de ser Dios, Cristo, pero tampoco un hombre, un ser humano. Dos naturalezas. Nosotros definimos qué es una naturaleza, que es un conjunto de cualidades que forma una cosa, un sujeto. Y la persona, el objetivo de la naturaleza, el fin, es lo diferente, es formar una personalidad. Ese es el objetivo. La persona es aquella ya cuando usa la razón y es individual. Y Cristo era una persona. En eso la iglesia quedó de acuerdo. En el credo de Calcedonia, que fue un credo ecuménico, ahí estaba la iglesia ortodoxa, estaban los católicos y anglicanos, estaba en ese credo, el de Calcedonia. Nosotros lo pusimos ahí, usted lo va a tener para que no se le envíe. Fue un credo muy importante porque definió eso muy bien. Dios usó los católicos en esa área. Nosotros en ese credo lo que pusimos como congregación local, entre comillas, que ellos decían que en la eternidad Dios, lo digo con mucho temor, engendró a Cristo. Cristo fue engendrado en la historia cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y nació Cristo. Los católicos dicen que María fue que lo engendró. Yo digo que no fue María. En el vientre de María, Cristo se engendró. A Cristo lo engendró el Espíritu Santo. Usó el vientre de María, pero no fue ella, porque ella no hizo nada que lo engendró. Fue una mujer, sí, muy honrada. Pero entonces en ese credo nosotros, usted lo va a tener ahí, le hicimos unas cuantas correcciones. Una corrección que le hicimos es que el Cristo hombre, ese fue engendrado por Dios, que fue la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ahora que fue engendrado en la eternidad, eso lo pusimos entre comillas. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado un texto que lo apoye. Y a nosotros en las enseñanzas nos gusta apoyarlo con un texto de la Biblia. Si aparece un texto que dice, no hay problema. Luis Beljo, que para mí, en lo personal, es en toda la doctrina nuestra, la sustraímos más de él que de otra cosa. Es uno de los teólogos, para mí en lo personal, que estamos más de acuerdo casi en todo. Luis Beljo, él dice, yo estaba buscando a ver qué él dice de eso. Y él dijo que sí, que fue engendrado como los católicos. Luis Beljo es un teólogo, un reformador, eh, un teólogo de la Reforma, y él también está de acuerdo. Él dice que fue engendrado de Cristo en la eternidad. Todavía, pero no me puso como el texto. Ahí me gusta mucho Luis Berro, y cuando Luis Berro dice algo, él te pone el texto donde lo dice la Biblia. Pero ahí yo estaba buscando, él no me lo demostró. Y por eso yo le digo, no es que es mala la enseñanza, usted la puede escoger, pero lo ponemos entre comillas porque no lo he encontrado en la Biblia, que fue engendrado en la eternidad. Hasta ahora me gustaría decir que Cristo existió desde la eternidad con el Padre en función de Hijo, y que en la historia, cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ahí él fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, en la eternidad yo lo pongo en duda. Si un día mañana yo le diría, puedo cambiar, le digo, sí, yo creo que fue engendrado en la eternidad.
le daría la opinión mía personal, pero que no lo he encontrado en la Biblia. Si lo encuentro en la Biblia o si usted lo encuentra, me lo puede decir para yo aprender también. Pero toda doctrina, toda enseñanza, hay que fundamentarla en, en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, le hice un pequeño recuento y ahora continuamos con el estudio que es en la naturaleza de Cristo. La persona divina que poseía naturaleza divina desde la eternidad, era divino en la eternidad. En la eternidad no poseía una naturaleza humana. Le están traduciendo a los jóvenes, ¿sí? Sino cuando Él vino aquí a la tierra. Allí fue que adquirió la naturaleza humana. Tomó una naturaleza humana y ahora tiene las dos. Este fue un comentario de, Charles Hall, otro reformador. El término verbo aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo en varios textos. Vamos a citarlo. El término verbo, que es la palabra logos, aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en 3 libros y 2 capítulos, como en Juan 1 y Juan 1:14, Apocalipsis 19 y Primera de Juan 1:1. Vamos a leerlo, a buscar. Yo quiero leer, porque como estamos estudiando la naturaleza de Cristo, yo quiero leer dónde está ese término verbo en todos los textos que está el término. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar la palabra. Cuando yo empecé a pastorear, yo se lo confieso, éramos unos ignorantes, no estudiábamos nada de la Biblia. Yo me paraba aquí y empezaba a vocear. Y es un gran problema porque veníamos ese ambiente carismático. Y en vez, él está aquí, él está aquí. Entonces, eso no se llama estudiar la Biblia. Y es hermoso cuando la fe aumenta, el amor, el conocimiento a Dios aumenta. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia, yo le confieso que estos tiempos son muy difíciles, amados, por el internet, las tecnologías. Eso está destruyendo la humanidad. A veces la gente está preocupada por las drogas, como el tabaco, el alcohol, la heroína. Pero hay una droga que está una adicción al internet. Como yo estaba viendo un documental que me lo indicó el siervo Lewis, y eso está destruyendo los jóvenes que se pasan el día entero con el celular, y los adultos también. Entonces esa gente en Google saben todas las informaciones y lo que a ti te gusta y dónde tú pasas más horas, y por eso te lo envían por Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es una droga que le está consumiendo a la gente. Es como una dopamina y mantiene a la gente adicto. Entonces eso yo veo, yo estaba viendo ese reportaje, lo empecé a ver hoy. Es bueno que ustedes los vean. Y me llegó a la mente, dije, no, en estos tiempos cristianos con ese internet no están leyendo la Biblia. A mí me pasa a veces que tengo 2 horas en el internet y como que no he leído la Biblia ni. Yo lo estoy administrando, estoy haciendo un esfuerzo para que no me gobierne eso en YouTube, en internet, pero trato de bajar libros y haciendo un esfuerzo. Pero es una gran adicción y hay que reconocerlo. Hay algo que yo no puedo decir en público, me he cuidado bastante y eso me ha ayudado en lo personal porque te hablaría mentira. Uno cae en adicción, porque eso es una droga. Una persona fácilmente puede durar en el internet, en un celular, y ya la gente no está interactuando hasta 10 horas un día, y 8 y 6, y no lee la Biblia. En algo que yo me propuse en lo personal, en no caer, es como hasta el día de hoy, como en Facebook y buscar, no levantarme por la mañana
a buscar comentarios, qué dijeron de mí. Por eso nosotros en nuestras meditaciones quitamos los comentarios. Y eso me ha dado una paz, porque me estoy desconectado de eso. Ahí ellos, yo estaba viendo en ese documental, ellos observan cuando alguien está deprimido, ellos saben todo lo que tú consumes, todo su vida está estudiada por lo que usted ve por ahí. Y ahí te hacen un perfil psicológico. Ellos saben hasta cuando uno está viajando en el internet para buscarle la primera novia, a ver si la ve con fotos y empieza a pensar en ella, el primer novio, a ver esas novias que tuvo antes. Y son muchas cosas. Y el que Dios se le dé un dominio propio para administrar eso bien y dominarlo, lo va a ayudar bastante. Y me llegó un pensamiento esta misma tarde. Yo de aquella es Miss Estados Unidos, se recuerda que se suicidó hace como un mes, creo. Yo digo, esa muchacha, el internet la destruyó. Seguro que estaba, esa desde que se levanta, era buscar a ver qué dijeron de ella, porque el, en un perfil psicológico, las reinas de belleza, si hay un ser que usted puede estar seguro, muy vulnerable, a ser esclava, es una reina de belleza, porque esa compite por la belleza de cosméticos, aquello. Entonces hay un espíritu, una reina, porque es reina, que son bautizadas con un espíritu de grandeza. Y esa muchacha seguro que estaba por ahí y se pasaba esclava en el internet. Al Señor que guarde a nuestros hijos, sí. Y se puede usar, pero hay que tener mucha sabiduría, administrarlo bien. Entonces, con eso de las redes, sería una facilidad para uno aprovecharlo y sacarle, me perdonan la repetición, la redundancia, provecho. Pero no se está leyendo la Biblia con el internet. No se está estudiando la Biblia. El cristiano del siglo XXI y está muy vago con la Biblia y con el internet menos. En los tiempos que yo estudié, la carrera que yo estudié fue medicina, no me permitía, para eso solamente había la televisión y eran 2 o 3 canales en la televisión. Y yo me hice una pregunta hoy mismo, y si hubiese existido esto, la tecnología, yo hubiese podido estudiar eso, lo dudo, hermano. Porque yo necesitaba diario, porque yo no tengo ese nivel de inteligencia. Yo tenía compañeros que tenían un nivel de inteligencia que en 3 horas se aprendió una cosa, pero lo que uno se aprendía en 3 horas, yo necesitaba 10. Hay personas iluminadas que Dios les dio una inteligencia y se pueden aprender algo en 1 hora, pero yo me aprendía las cosas, las materias de medicina, pero necesitaba muchas horas. Hay otro que lo hacía en menos horas, que no me daba tiempo ver televisión. Si me hubiese agarrado para la tecnología de hoy en día, lo dudo que hubiese podido estudiar eso, porque eso no deja estudiar. Uno se pega en, en una página y se vuelve loco y le tira 8 horas y no lee. Y eso está pasando. Hay que analizarlo bien y pedirle a Dios dominio propio para no caer esclavo de eso. Está destruyendo la humanidad y una guerra de desinformación. Y no se está leyendo la Biblia, ni se está estudiando las Escrituras, porque no da el tiempo. Entonces nosotros, en un tiempo para acá, yo lo he sentido así por el Espíritu Santo. Empezó por mí, porque yo no estudiaba la Biblia. Yo empecé a pastorear siendo ignorante. Y yo venía a predicar, a vocear. Por eso es que nos hemos dedicado a estudiar la Biblia. Y yo le pongo esa carga a ustedes también, porque se necesita la restauración de la doctrina de la sana palabra y del estudio otra vez de la palabra, para en vez de estar voceando y sermoneando, y que este año estudiar las escrituras. El espíritu crece cuando uno estudia las escrituras. Entonces, en los textos, les decía hace un ratito, que aparece la palabra verbo, logos, que es palabra. Vamos a buscarlo. Primera de Juan 1:1, que son 4 textos en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:1.
Y la usó, esa palabra la usó en el Nuevo Testamento solo Juan, porque Juan escribió el Evangelio no sinóptico. Cuando yo digo no sinóptico, los teólogos sé que no igual. Mateo, Marcos y Lucas eran sinópticos, iguales. Entonces, Juan escribió Apocalipsis, las epístolas de Juan y el Evangelio según San Juan. Solamente la usa él. Dios le dio, el Espíritu Santo lo iluminó a Juan para hablar del verbo y de la naturaleza de Cristo. Entonces, en 1 de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante, ahí lo dice Juan, al verbo, ahí está. El verbo quiere decir locos, y la palabra, verbo. El verbo de vida. Estoy leyendo la Reina Valera del 95. Ya lo leímos, la palabra verbo en Juan 1:1, ¿se recuerda? Creo que no lo vamos a leer otra vez. Ya van dos textos. Primera de Juan, ¿cuál fue que yo leí? 1:1, sí. Perdón, primera de Juan 1:1. Ahí está la palabra verbo. Que eso es estudiar la Biblia. Cuando usted busque esos textos, eso es estudiar. Juan 1:1, que habla en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí en Juan 1:14 otra vez está la palabra verbo. Vamos a leerlo, que ya nosotros leímos este texto. Juan 1:14. Y el verbo, allí está la palabra, se hizo carne, que es la revelación más poderosa del verbo. El verbo divino, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. A Cristo le llaman el unigénito del Padre, el único hijo, aunque todos nosotros somos sus hijos espirituales. Y el primogénito, no porque fue creado, el primogénito, lo que quiere decir el principal, que por él fueron todas las cosas. Eso quiere decir primogénito. Los testigos de Jehová, cuando dicen él fue el primogénito porque fue creado, como son un arrianista, por arrios, que ellos dicen que Cristo fue creado. Otro texto que menciona verbo, que el mismo Juan otra vez, como Juan escribió Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:11. Es hermoso estudiar en la Biblia. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Cristo. A él se le llama el fiel y el verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y en su cabeza tenía muchas diademas, porque era el rey, ¿sí? Dice aquí muchas coronas. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, ahí la ropa teñida en sangre, quiere decir redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y su nombre es la palabra. Ahí está otra vez. Juan lo usó mucho, como en 4 ocasiones. Verbo. El verbo de Dios. El logos de Dios. La palabra. Yo busqué ese mismo texto, Apocalipsis 19, en la Biblia de las Américas, que me gustó. Vamos a leerlo. Aquí en la Reina Valera 95 dice la palabra. Apocalipsis 19:13 dice, y está vestido de un manto empapado en sangre,
Y su nombre es, aquí usa, en la Reina Valera usa la palabra. Aquí la traducción, las Américas, usa verbo. Dice el verbo de Dios. Ahí ya leímos Primera de Juan 1:1, Juan 1:1, Juan 1:14, Apocalipsis 19. Los únicos textos que mencionan la palabra verbo. Quise ponerlo ahí para tener el estudio. En las escrituras queda patente que la simiente de la mujer significa el redentor. Lo empezó a revelar Dios en Génesis. Y que el aplastamiento, este fue un comentario que yo lo quise poner aquí, como es un estudio, creo que de Charles O, y por eso me gustó. Sustraímos informaciones de Luis Vergo y de Charles Ott y otro teólogo que no me llegue el nombre ahora. Entonces, ya ahí en Génesis se empezó a revelar a Jesucristo hombre, que es la simiente de la mujer. Queda patente que la simiente de la mujer significa el redentor y que el aplastamiento de la cabeza de la serpiente significa el final triunfo del redentor sobre los poderes de las tinieblas. En este protoevangelio, como ha sido llamado, tenemos el albor de la revelación de la humanidad y divinidad del gran libertador. Como simiente de la mujer queda claramente afirmada su humanidad y la naturaleza del triunfo que iba a lograr, subyugando a Satanás, demuestra que debía ser una persona divina en el gran conflicto entre el bien y el mal, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Vamos a buscarlo, Génesis 3:15. Dice Charles O, un comentario muy importante. Para tenerlo aquí, yo quise apuntarlo, el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo, Génesis 3:15, donde estaba hablando ya de la naturaleza humana, profetizando Dios. Génesis se lo escribió Moisés por inspiración del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente, la simiente que es Satanás, de la serpiente, y la simiente suya. La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Y ahí está revelando la naturaleza humana de Cristo. Y herir en la cabeza, ahí mismo, según dice Charles Ott, aunque no menciona la divina, pero quiere decir que para destruir a Satanás tenía que ser alguien divino, Dios. También ahí no la revela la divina, pero ahí está hablando de las dos naturalezas de Cristo. El que le pisó la cabeza a la serpiente, ya esa es la divina, ya no el hombre, la divina. Ahora, la simiente de la mujer, esa es la naturaleza humana. El que le pisa la cabeza es la divina. Entonces dice Charles Ott que en una observación que ahí revela las dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, porque era un ser, siempre enfatizamos repitiendo, lo más importante es un ser unipersonal, es una persona, no dos, como le decían los dificistas. Y tú le herirás en el talón. Esta es la simiente de Satanás, la de la serpiente que lo hirió herir en el talón. Como dicen los reformadores, herir, esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo destruyó el imperio de la muerte, del pecado. Dice Pablo en Corintios que la muerte fue sorbida en victoria. Destruyó las dos muertes, la física y la espiritual. Eso es pisarle la cabeza. Allí fue atado también y fue destruido, porque Cristo dijo: consumado es. El talón es la cruz. Cuando lo clavaron y lo traspasaron, ahí Satanás
le hizo algo así. Eso es herir en el talón. La crucifixión de Cristo es herir en el talón. Como simiente de la mujer, queda claramente afirmada su humanidad. Eso está claro ahí. Como simiente de la mujer, ahí está enfatizando la naturaleza humana de Cristo. Y la naturaleza del triunfo que iba a lograr subyugando a Satanás demuestra que debía de ser una persona divina. Yo estoy de acuerdo ahí con Charles. ¿Sí? Como simiente de la mujer, eso es humano. Queda claro en Génesis ya 3. Y pisarle la cabeza a Satanás no podía ser humana, tenía que ser divina. Ahí quedan las dos naturalezas en un solo ser que es Cristo. De aquel que fue prometido a Adán como la simiente de la mujer, será declarado después que sería de la simiente de Abraham. Cristo fue simiente de Abraham, la parte humana. El hecho de que esta no se refiere a sus descendientes colectivamente, sino a Cristo individualmente, lo sabemos por la directa declaración del apóstol Pablo. Vamos a buscarlo, que Cristo era simiente de Abraham, la parte humana. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, o sea, todos nosotros que venimos a través de Cristo, como si hablara de muchos. Ahí está claro Pablo hablándole a los Gálatas, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Reina Valera 95. Tremenda palabra ahí. Nos dice todos nosotros, ahí está hablando la descendencia de Abraham. O sea, el logo, el verbo, iba a ser descendiente de Abraham según la carne. Esos judíos que están ahí, en la carne, que vienen de Abraham, de ahí vino Cristo. Como se le llaman los semitas, los hebreos. Los árabes son los hijos de Agar, de Abraham, con la esclava Agar. Y los hijos de Ismael. Pero ese, los judíos en la carne. Ahora nosotros somos la verdadera simiente de Abraham, que es en el espíritu, la verdadera. Porque eso era una sombra y esta es la realidad. O sea que yo creo en lo personal para mí, que un judío, un cristiano, amados, es más judío que un judío físico de Abraham, simiente de Abraham. Alguien en el espíritu es más. Porque la Biblia dice, y no para mí, lo dice la Biblia, dice que estos son los verdaderos israelitas. Los que no son no tienen circuncisión hecha de mano, sino en el corazón. A mí me circuncidaron el corazón. Y los que nacen del Espíritu, esos son los verdaderos judíos. ¿Qué pasa? La iglesia por ignorancia, y en los 90 yo recuerdo, andaba detrás siempre. En la iglesia nuestra hay un rabino, alguien de la simiente en la carne de Abraham, un judío, y le gustaba tener un judío, pero es por no leer la Biblia. Los verdaderos judíos somos nosotros, el nacido en el Espíritu, eso es más. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando que era simiente de Abraham y no está hablando de todos, sino de Cristo. No es por medio de los hijos de Abraham como nación, sino por medio de Cristo, que son benditas todas las naciones de la tierra. Aquí dice este comentarista, no es por todos los hijos de Abraham, sino solo Cristo uno. Y las bendiciones
a que se hace referencia la promesa dada a Abraham, que como dice el apóstol, nos ha venido, es la promesa de la redención. Por ello Abraham vio el día de Cristo y se alegró. Juan 8:56. Juan capítulo 8, versículo 56. La promesa que le hizo Dios a Abraham es de la redención, de la salvación. Por eso dice que Juan vio sus días y se alegró. Cristo es simiente de Abraham, según la carne. Y lo dice en Gálatas solo. No dice muchos, sino una, que es Cristo. Entonces, Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Reina Valera 95. ¿Cuáles días? Esto, el día de la redención. Cuando Cristo moría fue sacrificado en la cruz. Dios le mostró esos días a Abraham. Los patriarcas, los profetas, anhelaron ver estos días. El día más grande que ha pasado en toda la historia en esta tierra fue el sacrificio de Cristo. Y Dios se lo mostró a Abraham. Nosotros estamos viviendo esto ya, pero Abraham lo saludó de lejos. Y dice aquí la palabra Cristo, que él vio Dios le mostró esos días. ¿Cuáles días? La salvación de su pueblo, la redención, y Abraham lo vio. Y Abraham creyó y se le fue contado por justicia el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo con los Gálatas, él se escandalizó, porque ya estamos en un nuevo pacto, el de la gracia. Y Pablo le dijo, ustedes empezaron bien en el espíritu, pero cayeron los judaizantes que invadieron a los Gálatas, cayeron en la ley. Y así hay mucho pueblo hoy en día. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento hay que extraerlas y aplicarle en el Espíritu del Nuevo Testamento. Usted no puede traer eso desde allá, crudito así. La iglesia lo trae crudito. Tiene que procesarlo. Usted no puede traer una enseñanza del Antiguo Testamento, como se le llama la etapa veterotestamentaria, y traerlo crudo, porque estamos en un nuevo pacto, ya que el pacto pasó, hermanos. Y no fue por abolición, Cristo lo cumplió. Entonces, sustraer una enseñanza del Antiguo Testamento, el Espíritu, para aplicarlo al Nuevo. Me llega a la mente ahora algo que yo venía hablando con Lewis cuando veníamos. Y me llega ahora en este momento porque estamos ministrando en el Espíritu. En Génesis 3, creo que 3, cuando Dios no maldijo al hombre, sino la tierra. Y a la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido, pero usted tiene que tener cuidado con eso, hermano. Porque siendo sincero, cuando el deseo de alguien es para otro, le está diciendo que es una esclava, no tiene derecho a nada, ¿sabe? Usted no puede traer eso crudo así, tiene que cocinarlo. Eso fue una maldición a la mujer, porque por ella entró el pecado. Y tendrás tus hijos con dolores de parto, pero todo eso tiene que aplicarlo bien, porque ya, hermano, Cristo vino. Y ese sacrificio de Cristo no fue cualquier cosa. La mujer sigue teniendo dolor de parto. Pero después Pablo dijo que el hombre y la mujer son iguales, hermano. Que el hombre depende de la mujer y la mujer del hombre. Aunque hay un principio en la Biblia que puso el hombre como cabeza. Pero eso tampoco hay que vomitarlo. Eso es porque usted lo guarde ahí. Ni estrujárselo. A nadie se le puede estrujar que... Yo no puedo estrujarle aquí a gente. Yo soy el pastor de aquí. No, yo soy la cabeza. La cabeza es Cristo, hermano. Muchas cosas muchas mentiras en las iglesias que creemos que es verdad. Entonces de ahí hay muchas iglesias que ellos dicen que entonces el hombre, dice, con el sudor de tu frente, dicen que fue al hombre que mandó.
te sostendrá. Entonces ellos dicen que el hombre es el proveedor. Eso también, cuando usted lo trae al nuevo pacto, porque ya Cristo murió, estamos en un nuevo pacto, tiene que sustraer la enseñanza espiritual. De donde nosotros venimos, ellos se enfatizan mucho, y hasta cuando están casando la pareja. Usted va a proveer y ella se queda en la casa a dormir, sacarse las uñas. Porque si está bien que la mujer esté en la casa, perdóneme hermano, no me quiero meter en un lío con ustedes. Pero hermano, eso es forma. Yo lo que estoy diciendo es que no te pongas a estar dirigiendo hogares. Déjalo a ellos que se desarrollen como puedan. Usted no tiene que estar decretando. Usted hace esto, usted aquello. Y cogiendo la Biblia, Génesis, para eso. No, porque entonces yo escuché una prédica, un pastor que dijo, y dice con el sudor de tu frente, tiene que ser con mucho sacrificio. Tampoco, hermano, si usted puede, perdóneme, uno no es masoquista. Si a usted Dios le facilita ganarse con el trabajo, sí, el dinero un poquito más suave, una oficina, es better, porque usted no es ningún masoquista. Dice, mientras más te sacrificie, más sacrificio y más te duela, está cumpliendo con la Biblia. Ese es un fanático loco. Entonces uno tiene que tener cuidado en aplicar la Biblia. Hoy en día con la canasta familiar que ha subido tanto, trabajan los dos en un pacto, un hombre, creo yo, y una mujer. Usted no tiene que decirle nada de eso. Ellos van a trabajar, es su casa y eso es privado, un santuario. Usted va a hacer esto, usted aquello. Usted va a buscar los chavos, ya no. Porque un recién casado no tiene hijos, hermanos. Entonces la mujer se va a estancar, se va a quedar durmiendo en la casa el día entero y pintándose las uñas. Ahora, después que vienen los niños, alguien se queda en la casa. Y hoy en día, como está la situación, tienen que ir a trabajar los dos. Pero el mensaje que te quiero mandar es que usted no puede traer la Biblia del Antiguo Testamento y aplicarle eso así crudo. ¿Cuál sería la enseñanza de eso? Que el hombre es proveedor. En el nuevo pacto, para mí, la enseñanza es que en el hogar, hermanos, el que tiene que entregarse más y cubrir, y si alguien tiene que dar la vida, eso sí es la enseñanza espiritual, es el hombre. En mi casa a mí eso se me demanda más de todo el mundo, pero la mujer puede trabajar por Dios a Dios. Entonces, en esa congregación, yo se lo digo, hermano, porque somos esclavos de los hombres. Una vez yo estaba en Puerto Rico con un pastor de esos legalistas. Entonces, en la iglesia que estábamos, que son cosas muy personales y privadas, él le dijo al pastor que la esposa de él era directora de un colegio, que ganabas bien. Y le dijo, esa mujer tiene que dejar el trabajo porque le está quitando la bendición a la iglesia. Entonces ellos mandaban a la mujer a no trabajar. Pero ¿qué pasa? El líder, la iglesia le da tremendo sueldo. Él sentó a la mujer, el líder, pero le da tremendo sueldo. Pero hermano, un infeliz que no, como está la situación ahora, tiene que trabajar los dos por Dios para poder, porque está muy alta la canasta familiar, son muchos gastos en el hogar. Entonces hay que saber predicar eso. Que el hombre es proveedor, lo que quiere decir que el hombre tiene más responsabilidad. Esa es una enseñanza espiritual. Sabiduría, hermano. Que si alguien tiene que entregarse más, es el hombre. Que el hombre proveedor es, que a él se le exige olvidarse de él y entregarse a la mujer y a los niños. Eso sí. Pero si ese hombre también cae enfermo, hermanos, en la casa cualquiera puede proveer, eso no es pecado. Si hay un adolescente en un hogar, en mi hogar, hermanos, nosotros jovencitos, esos principios entonces los destruimos porque empezamos a proveerlo mi hermano y yo. Desde jovencito, ya a los 18 años estábamos ayudando en la casa, porque mi papá cayó enfermo.
Alguien tiene que buscar la comida. Entonces usted tiene que explicar bien la Biblia. Si el hombre cae enfermo, ella tiene que buscarlo. Y se tienen que trabajar los dos. Entonces recuerdo yo en la iglesia que estábamos en Puerto Rico, había una empresaria de televisión que tenía buenos ingresos y el esposo lo que le estaban dando en una factoría el mínimo. Entonces llegó este hombre, un pastor, llegó y él dijo, el hombre es proveedor porque ellos predican eso. Y eso es una falsa enseñanza, eso no es así, hermano. Y ella vino donde mí llorando, pero si, ¿cómo yo voy a dejar mi trabajo? Y con el esposo de mi marido no da ni para comer huevo frito y arroz vacío. Yo no digo, no, mía, no te lleves de esa gente, no te lleves de esa gente. Yo le dije a sí mismo, hermano, no te lleves de esa gente. Sigue trabajando, que tú ganas muy bien. Y el esposo te complementa. Porque las cosas, hermano, van cambiando. Ahí yo vi que ella es diputada ahora, María Elvira Salazar, una cubana que es de Florida. Hermanos, ella se divorció de un italiano, el marido, y tienen 2 niños. Y ella lo está manteniendo a él. Ya la cosa va cambiando porque ella le está dando manutención porque ella gana bien y él está sin trabajo, así como la mujer por un tiempo. Claro, le ha ido bien a ese hombre porque ella le tiene que pagar una mensualidad, manutención a un hombre. Aquí se hace eso. No sé si usted, pero el hombre se le paga manutención, hermanos. También, no solamente a la mujer. Por un tiempo hasta que pueda reponerse, etc. Entonces hay que cuidarse de caer en forma. Usted no puede venir, nunca haga eso, amados. Ni en eso de los niños, no se mete en eso. Déjele eso a las parejas. Aplique principio. Un principio de Génesis que con el sudor de tu frente te vas a sostener es que el hombre tiene que entregarse más que todo el mundo. Eso sí. Hasta dar la vida. O sea, en mi casa, si alguien tiene que dar la vida ahora mismo, soy yo. Pero no se mete en forma porque hay mujeres, hermano. Hoy en día, hermano, los principios no cambian, pero todo ha cambiado, amados. Hay mujeres preparadas que siempre van a ganar más que el hombre. Y mujeres inteligentísimas. Y uno tiene que respetar eso. Eso es bonito, yo lo aplaudo. Antes no, por ese machismo, a mí me han ido limpiando ese machismo. La mujer se ha desarrollado y qué lindo eso. Están en muchísimas posiciones que antes nada más eran hombres. Y eso es bonito. Entonces tú no puedes venir con la Biblia, hermano, una cosa del antiguo pacto y aplastar las gentes. Y eso de cabeza en una concesión personal mía, yo no se lo mencionaría en un matrimonio, en una boda, hermanos. Yo no vengo, porque yo sé, eso es lo primero que le dicen en la boda. Mira, él es tu cabeza. Y la mujer tiene que someterse. Eso no se hace, hermano. Cáselo y ya. Y bendíganlo ya. Porque el apóstol Pablo, hermano, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo dice que son los dos. Como una vez ministró, me perdona que lo mencione el siervo Denis aquí, hablando de la pareja. Él y ella, los dos, hermanos, consensuados. 50-50. Administran los dos. Y el que más sabe una área, no importa mujer o hembra, mujer o varón, que lo haga él. La mujer puede administrar, si el hombre tiene menos que en esa área, yo la pongo a ella. Numerito, etc. Entonces uno tiene que tener cuidado con coger cosas de la ley. Cuando usted empieza a martillar ahí, el hombre es proveedor, el hombre es proveedor. Y si el hombre se enferma, entonces coja la enseñanza espiritual. Todo lo de la ley, procéselo, hermanos.
Porque ya, hermano, muchas maldiciones de la ley. Recuerde que Cristo murió. Y ese sacrificio no fue cualquier cosa. En la ley antes se decía que el sacerdote no podía ser jorobado, ni tener testículos, perdóneme la mala palabra, mayugado, ni tuerto, ni podía ser un sacerdote medio enano, ni cojo. Pues usted no puede, hermano, porque ¿quién va a ser sacerdote ahora y aplicarlo al nuevo pacto? Ahí lo que está hablando es de madurez. Yo lo que decía que no podía tener ni cabello, pues ya ahí yo estoy chavado. No puede ser calvo el sacerdote. No, despierte. La enseñanza, aplicarla bien, madurez. También en la ley dice que la mujer no usa pantalones y la iglesia pentecostal trajo esos cruditos. No traiga eso crudo, cocínelo, elabórenlo. En un hogar, eso es privado, como las facultades de ellos. Si tienen que trabajar, los dos trabajan. Si él tiene que trabajar, uno trabaja. No se meten en eso es privado. Si hay muchas deudas y los biles son muy altos y tienen que trabajar, todos trabajan. Si el varón tiene capacidad para mantenerlo mejor, que lo haga. Pero si necesita ayuda, hermano, necesita ayuda. Y si cae enfermo, entonces no aplique principios, siempre principios. Yo recuerdo porque yo viví un estrés. Porque el problema es, hermanos, así como yo estaba viendo ese reportaje de la manipulación de la tecnología, el internet, hoy, pero así un poder de manipulación en las iglesias, porque eso me tenía a mí con una ansiedad, porque mi mujer siempre ha trabajado y querían que yo la quite del trabajo, esa presión. Entonces yo le creí a esa gente de bobo. Y vivía con una ansiedad y rabioso vivía, porque esas falsas enseñanzas te ponen a ti, te levantan la ira. Y yo decía, no, yo tengo que buscarme un buen salario, pero sin poder, hermano. Yo ganaba muy poco y la mujer ganaba más que yo. Para sentar a mi mujer, para yo poder. Entonces, cuando a mí me están escuchando, hermano, terrible, Carlito. Digo, wow. Entonces yo vivía esclavo de los hombres con esa ansiedad. Hermano, viva en paz. Si tu esposa gana más que tú, alégrese mejor, te ayuda más. No viva como vivía yo con esa ansiedad porque me enseñaron así. Si usted gana más, también déjelo tranquilo el hogar, no le ponga las manos en el hogar. Y si hay algo en la ley, hermano, estamos bajo un nuevo pacto. Ya sobre Cristo cayó la ira de Dios. Estamos en paz para con Dios. No hay que estar diciéndole tanto a la gente, sométete, hermano, por Dios, porque lo estoy obligando. Eso es manipulación. No hay que estar diciéndole a la mujer, yo soy cabeza. Hermanos, eso es control. Y eso yo se lo digo porque eso, de verdad, hermano, eso era el pan de cada día. La esposa mía antes, ella ha cambiado mucho. Ella antes vivía irada, hermano, pero que era por eso. Sométese. Él es tu cabeza. Y la aplastaban, entonces a ella no le gustaba eso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces decíamos que Abraham vio esos los días en la simiente de Abraham, que es Cristo, y se gozó. Juan 5:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Reina Valera 95.
el Cristo divino ahí, pero que era simiente de Abraham. Esto demuestra que la persona predicha como la simiente de la mujer y como la simiente de Abraham, por medio de quien se debía efectuar la redención, debía ser a la vez Dios. Ahí está las dos naturalezas. Antes de Abraham yo soy el logo, Dios, Jesucristo Dios. Pero él era simiente de Abraham. Y para ejecutar la redención tenía que ser Dios y hombre, dos naturalezas, una persona. A la vez Dios y hombre. No podía ser la simiente de Abraham a no ser que fuera hombre. Para ser simiente de Abraham tenía que ser un hombre. Y no podía ser el Salvador de los hombres a no ser que no fuera Dios Cristo. Era también linaje de Cristo, era linaje, dice la Biblia, de Abraham, pero era también linaje de David. Su naturaleza humana, Romanos 1:3, vamos a leerlo con la Biblia. Era linaje de David. Romanos 1:3. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. La simiente de Abraham, Jesucristo humano y linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Pruebas bíblicas de la unipersonalidad de Cristo. A seguir probándolo con las Escrituras. Pruebas bíblicas que Cristo era una persona, no dos, como dicen los dificistas. Cuando leímos ahí en Romanos, se recuerdan que fue declarado Jesucristo hombre, que ya estaba despojado de su gloria. La doctrina de las dos naturalezas en una persona trasciende los límites de la razón humana. Eso no cabe en la mente. Esa es la expresión de una realidad súper sensible y de un misterio incomparable que no tiene alguna analogía en la vida del hombre tal como la conocemos y que no encuentra apoyo en la razón humana y por tanto puede aceptarse únicamente por la fe en la autoridad de la palabra de Dios. Por esa razón es doblemente necesario poner cuidadosa atención a lo que la Biblia enseña sobre este punto. En la Biblia no hay evidencia, me gustó esto aquí, yo quise ponerlo, de una doble personalidad. No hay evidencia de que en un momento Cristo está hablando, no, ahora está hablando Dios. Ahora está hablando el hombre, no hay evidencia. Si hubiera, nosotros le explicáramos así, pero no hay evidencia. Cristo nunca, el Padre sí habló como Dios trino, hagamos, Cristo no. Cristo nunca dijo hagamos. Porque Cristo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y de Cristo, que son tres en uno, una misma persona que es Dios. El Espíritu Santo es Dios en función de Espíritu. Cristo es Dios ya con dos naturalezas que se encarnó en función de Hijo. Y el Padre que es Dios, que no depende de nadie. En primer lugar, hay una consideración negativa de mucha importancia. Si hubiera habido una personalidad doble en Jesús, esperaríamos naturalmente encontrar algunas huellas de ella en la Escritura, pero no hay ni un solo rasgo de ello. Dice Luis Berjo aquí, me gustó esto. No hay distinción de un yo y un tú. Dos personas en la vida íntima del mediador, tal como lo encontramos
con lo que se relaciona con el ser trino de Dios, en donde una persona se dirige a la otra. En Dios sí. El ser trino de Dios, una persona se dirige a la otra. En ningún momento Cristo habló así, siempre como una persona. Cristo nunca dijo, ahora está hablando el Padre, ahora está hablando el Hijo. O dijo, hagamos, el Padre sí. Salmos 2:7, vamos a buscarlo. Salmos capítulo 2, versículo 7. O sea, estamos demostrando que es una persona. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Allí está hablando el Padre aquí. O sea, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Está hablando el Padre aquí. Todo esto es el Padre. Le está hablando al Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios sí se refiere a tres personas. Ahí el Padre está hablando con el Hijo. Ahí el Padre le está hablando al Hijo. El Padre le dice al Hijo, tú eres mi hijo. Pero Jesucristo nunca habló así. A él mismo se dijo Padre. Dijo, tú eres mi hijo. Porque ahí está en función de hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión adquirida los confines de la tierra. Salmos 47. Hablando el Hijo aquí. Salmos capítulo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro están escritos de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío. Ahí Cristo no estaba hablando con él mismo. Una persona, Cristo, que es Dios, que eso es un misterio. Para allí estaba hablando con una segunda, con el Padre. Eso es lo que estamos demostrando. Que Cristo nunca se reveló como dos personas, sino como una. Aquí hay dos, pero es Cristo hablando con el Padre en su función de hijo, siendo Dios. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Reina Valera, vamos a dejarlo hasta aquí para no cansarlo y continuar el miércoles. Siempre en resumen, si hemos leído muchos textos, en síntesis, la enseñanza es que era una persona ya. Si usted se sabe eso, todo el estudio de hoy, ese es el resumen, que era una persona. Que nunca Cristo se manifestó como que eran dos. Eran dos naturalezas, pero una persona. Y siempre Él habló con una segunda, con el Padre, como hijo. Sí, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo, yo soy el Padre y ahora mismo te encomiendo mi espíritu, a mí mismo, mi Padre. No, Cristo nunca habló así. La Biblia lo revela que es un misterio. Aunque Él era Dios, es Dios, pero Él siempre se manifestó como hablando con el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa es la enseñanza, una persona. Dios habló en muchas ocasiones en representación de los tres. Cristo no, ni el Espíritu Santo. Dios sí. Dios dijo en una, hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no se ponga a pensar mucho en eso, créalo por fe. Nosotros solo estamos explicando como la reforma, lo que dice la Biblia. Eso es un misterio. Recuerde que el Padre es espíritu.
Y un espíritu se puede manifestar Padre, Hijo, en muchas funciones. Pero una sola persona. Es un solo Dios. No son tres dioses. Dios, el Hijo otro Dios y el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Eso se llama la Trinidad de Dios. La Trinidad de la Deidad. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo siempre también se refirió al Espíritu Santo como una persona. Ya yo me voy y va a venir el Espíritu Santo. Él nunca dijo, no, yo mismo me voy, pero yo soy el Espíritu Santo, ¿no? Como la tercera persona de la Trinidad. Cada quien con sus funciones. El Padre su función, Dios Padre, Dios Hijo con su función y Dios Espíritu Santo con su función. ¿Y qué estamos demostrando? Rechazando las herejías, que eran dos personas, el Padre y el Hijo, no, una sola persona. ¿Es un misterio? Claro que lo es. Muy complejo. Tenía dos naturalezas, Cristo, en la unión hipostática, divina y humana, pero una sola persona. Cristo siempre lo revela la Biblia y lo estamos leyendo, se manifestó como una persona. Hablaba con el Padre hablaba con él, una persona, no eran dos, como dicen los dificistas. Continuaremos el domingo, el miércoles, y haga siempre un esfuerzo de... A mí me gustaría estos estudios como ir enviándoselo, a veces lo hacemos por parte para que lo vayas leyendo y analizando, porque enviarlo después que uno lo termine ya, que uno a veces dura 3 y 4 meses con ellos, se le quita el deseo de leerlo como la expiación limitada, que fue un estudio muy importante para mí en lo particular, para estos tiempos con tanta confusión con eso de cuando se habla de el universalismo, esos textos, ¿se recuerda? Que dicen todo, mundo. Es muy importante. Traten de leerlo, ustedes los tienen todos. Si alguien no lo tiene, ese estudio, por favor acérquese a Lewis o a Chaidi para que se lo envíe. Dios, nosotros hemos pasado muchas etapas. Nosotros antes no estudiamos la Biblia, empezando por mí. Y nos hemos dedicado a estudiar la Biblia porque hay mucha confusión en el mundo y en la iglesia. Y eso lo ha hecho el Espíritu Santo, la gloria es de él. Y nos hemos dedicado a estudiar la santa palabra de Dios. El hombre crece más, ama más a Dios, aumenta el temor, todo aumenta. Las cosas espirituales cuando uno estudia las escrituras. Escudriñar las escrituras porque me parece que en ella está la vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas enseñanzas. Síguenos capacitando para toda buena obra. Bendice los ancianos de esta casa y cada hermana, cada hermano. Pon hambre y sed de la palabra y de justicia y de buscarte a ti. Aún los niños, ponle a estudiar la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.